Hola, hola amigos, amigas, bendiciones para todos ustedes. Yo soy su amigo el pastor Diego Forero de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de la ciudad de Hesperia. Estamos ubicados en el 8518 Avenida Maple en la ciudad de Hesperia, California. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes este ratito y compartir con ustedes nuestro amor, nuestra devoción, compartir con ustedes todo lo que sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En esta mañana de hoy, tarde de hoy, ustedes están viendo un panorama detrás de mí, un poco diferente a lo que hacemos en eh, nuestros videos normales, que los hacemos en vivo. Hoy, aunque lo hacemos en vivo, no lo estamos haciendo en directo desde nuestra casa, sino que lo estamos haciendo directamente desde la ciudad de San Diego, California. El día de ayer tuvimos un evento maravilloso que nos tiene felices y fue el compromiso de nuestra hija Natalia con su novio Regan Dishon, y estamos felices de ver que este par de hijos de Dios se han comprometido en matrimonio. Así que dentro de poco estarán anunciando también su boda. Y queremos hacerles partícipes a todos ustedes de este maravilloso evento, de este maravilloso suceso del día de ayer. Por eso, hoy estamos haciendo nuestro programa desde aquí, desde la ciudad de San Diego. Lamento mucho que no podamos tener la música que siempre tenemos al principio de la alabanza, pero yo le animo para que usted alabe al Señor ahí en su casa. Usted pueda poner su propia música de alabanza en este día y pueda celebrar la victoria de Cristo Jesús. Yo voy a compartir con ustedes el tema de esta tarde y voy a compartir con ustedes también una reflexión y para que oremos juntos en el día de hoy, que sigamos compartiendo todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Así que a través de esta grabación del Zoom, quiero compartirles también nuestra pantalla para que vayamos juntos en este recorrido del día de hoy. Así que sean todas ustedes y todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de la ciudad de Hesperia. Tengo una muy buena noticia para todos ustedes en este día. Y es que el próximo domingo 4 de octubre, si Dios nos lo permite, vamos a hacer nuestra reapertura en el interior del santuario. Habíamos pensado inicialmente hacer la reapertura en afuera del santuario, en las afueras, en el estacionamiento de la iglesia, pero tenemos la grata noticia de que ya nos han permitido abrir con las restricciones debidas del protocolo, por supuesto, pero vamos a abrir entonces el 4 de octubre, si Dios lo permite. Así que prepárense todos para que este 4 de octubre vayamos a la iglesia y celebremos. Vamos a tener bautizos, vamos a tener unas personas que se van a bautizar, así que también queremos pues darle gloria a Dios por todo esto. Las restricciones serán las mismas que teníamos al principio. Todas las personas deben usar máscara para entrar al santuario, tienen que usar su mascarilla facial, tienen que lavarse las manos, tienen que usar el hand sanitizer y guardar la distancia de 6 pies de un grupo con otro. Cuando hablo de grupos, es el grupo familiar. Usted puede ir con su familia y estarán ustedes en un solo grupo, pero deben guardar una distancia de 6 pies con el grupo familiar que esté más próximo a ustedes alrededor. Y si es una persona sola, si va individualmente, también tiene que guardar una distancia de 6 pies con las personas a su alrededor. Recomendamos que mayores de 80 años, por cuestiones de salud, por favor, no asistan todavía a la iglesia, no es prudente para ellos ni es recomendable, al igual que personas que tengan alguna enfermedad preexistente que pueda verse afectada por el contagio del COVID. Así que también les pedimos el favor, si alguno de ustedes tiene algún tipo de enfermedad que sea preexistente, que pueda agravarse por el contagio de COVID, por favor no asista. Y también, por supuesto, si tiene algún síntoma de algún resfriado, algún síntoma que usted considere que puede ser afectado por el COVID, como tos, como fiebre, dolor de cabeza, náuseas,
diarrea, puede tener problemas para respirar cuando pierde el olfato o pierde el gusto, pues esos son síntomas bastante dicientes acerca de una infección con el COVID. Así que si usted está en esa condición, por favor, no asista al templo para proteger a todos los demás. Así que, pero estamos felices porque sé que muchos de ustedes han estado preguntando acerca de cuándo vamos a abrir y yo creo que ya es para la gloria de Dios el tiempo. Y especialmente en el mes de octubre, que es el mes que celebramos la Biblia. El mes de la Biblia le llamamos internacionalmente al mes de octubre. Así que prepárense, de nuevo les digo, para que el próximo domingo, 4 de octubre, podamos estar en el santuario. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Damos gracias a Dios también por todas las personas que con su generosidad han ayudado para mantener el ministerio de la iglesia a través de sus diezmos, sus ofrendas y sus donaciones. Se recuerda que si usted no sabe cómo hacer su donación o cómo enviar su diezmo o su ofrenda a la iglesia, lo puede hacer confiadamente desde su cuenta de banco directamente a través del sistema QuickPay, Zelle, usando nuestro correo electrónico hesperianas3asure@gmail.com, o lo puede enviar por correo a nuestro P.O. Box 403025, Hesperia, California 92340. También queremos animarles para que asistan a nuestros programas vía Zoom, como es la iglesia infantil, que fue el domingo, hoy a las 11 de la mañana, tempranito fue. Todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio para niños. Y también tenemos los miércoles a las 11 de la mañana un tiempo de ayuno y oración con la pastora María Victoria. Así que conéctese con nosotros. Recuerde que nuestros programas, aunque ya estamos abiertos, también los vamos a seguir retransmitiendo a través de nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram y en el YouTube, para que usted se mantenga conectado el domingo a las 12:30 del mediodía, los martes y los viernes a las 7 de la noche. También puede visitar nuestro sitio web o bajar nuestra aplicación para que usted pueda tener acceso a todos los videos y a todos los programas de la iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a orar para dar inicio pues al tema que tenemos para el día de hoy. Amado Dios, te damos gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos que tú seas dándonos la dirección, Señor, y dándonos el entendimiento para poder cumplir, Señor, con tu voluntad y poder ser obedientes a tu palabra para que nuestras vidas, Señor, sean conforme a tu plan y a tu perfecta voluntad. También, Señor, te pedimos que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia y en este mundo, Señor, en el que estamos viviendo. Hay mucho dolor, hay mucha tristeza, Señor, hay muchas situaciones difíciles que están sucediendo en la vida, especialmente, Señor, con esto de la pandemia que tiene a tanta gente afectada, no solamente por la enfermedad, pero también económicamente y anímicamente. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu intervención divina, para que pronto, Señor, cese esta pandemia, para que pronto cese, Señor, esta situación difícil por la que estamos viviendo en el mundo entero. Cuida de nosotros, Señor, y bendice nuestras vidas. También prepara nuestros oídos espirituales y nuestro corazón, Señor, para recibir la palabra que tienes para nosotros en el día de hoy. Gracias, Padre eterno, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. En el día de hoy vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo del Sermón del Monte, y especialmente en esta primera parte que hemos venido compartiendo acerca de los matrimonios. Hemos venido hablando durante el mes de septiembre, acerca de los matrimonios. Ya saben ustedes, me gusta que cada año dediquemos una serie de predicaciones para fortalecer nuestros matrimonios. Así que hoy estamos terminando la serie de los matrimonios y vamos a usar la palabra de Dios en el Sermón del Monte que está ahí en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Hoy vamos a estar hablando acerca de dos temas muy importantes que nos dejó escritos el Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte. Recuerden que el Señor, a través del Sermón del Monte, que fue el primer sermón poderoso del que habla Mateo,
dejó escritas y dejó dichas las palabras para que nosotros podamos tener una vida victoriosa, para que podamos tener una vida a plenitud conforme al plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a estudiar la palabra y aprendamos a introducirnos en ella para que ella germine en nuestro corazón y cumpla el propósito para el cual el Señor la ha enviado. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema de la oración y el ayuno que habla el Señor Jesucristo allí en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte. Es importante que tengamos en cuenta, antes que nada, que la oración y el ayuno son dos disciplinas espirituales muy poderosas que nosotros deberíamos practicar constantemente. Es muy normal que nosotros practiquemos la oración. Como buenos creyentes, como buenos hijos de Dios, siempre estamos orando y nos gusta orar. Pero lo que casi muy pocas personas hacen es ayunar. Muy pocas personas ayunan porque quizá no saben cómo ayunar o porque quizá no tienen la suficiente fuerza de voluntad para preparar su cuerpo y más bien diría yo para separar su cuerpo de comer, de ingerir alimentos para poder dedicarle ese tiempo de oración al Señor. La oración y el ayuno van juntos. Tú no puedes ayunar sin tener un tiempo de oración, porque entonces ese ayuno sería simplemente una dieta. Sería simplemente quedarte sin comer. Excúsenme. Es muy importante que nosotros entendamos que la oración y el ayuno son el vínculo total para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo se usan? Muchas personas los usan cuando están en problemas. Muchas personas usan la oración o solamente oran quizá cuando están en dificultades muy serias. Otras personas usan el ayuno también cuando están en dificultades muy serias. Pero es muy importante entonces que nosotros tengamos en cuenta que la oración y el ayuno son esas dos disciplinas y esos dos elementos importantes que nos llevan a nosotros a ver milagros suceder en nuestra vida, a ver la gloria de Dios suceder en nuestra vida. Es recomendable que nosotros siempre hagamos la oración delante del Señor de una manera específica. Y hoy vamos a estar viendo cuál es la recomendación que nos hace el Señor Jesús acerca de la oración y del ayuno. Y cómo nosotros, durante nuestro tiempo de ayuno, cómo nosotros podemos orar. Ahora, déjame decirte esto. Hay muchos hogares, muchos matrimonios que están pasando por dificultades muy serias. Están quizá al borde del divorcio, están al borde del fracaso, están pasando momentos muy difíciles. De pronto la incomprensión, la violencia doméstica, de pronto el abuso, de pronto el daño psicológico, de pronto la falta de amor, de pronto se está acabando el amor. Y uno de los cónyuges o ambos quizá estén clamando a Dios, estén pidiendo ayuda a gritos. Constantemente yo estoy recibiendo peticiones de consejería para matrimonios y para hogares que están en problemas serios. Y Dios nos ha dado aquí una receta especial que quiero compartirles el día de hoy para que nosotros podamos llevar a cabo la oración y el ayuno conforme el Señor nos lo dice y entonces podremos ver la gloria de Dios. Así que vamos rápidamente con este tema. Mateo capítulo 6, verso 5, dice la palabra: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Aquí el Señor nos está hablando acerca de la manera como debemos orar. Él dice que la oración no tiene que ser a gritos en la calle para que todo el mundo lo vea. Es decir, la recomendación de Jesús respecto de la oración es que nosotros debemos orar de la siguiente manera. Verso 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dense cuenta, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que nuestra oración tiene que ser algo íntimo con Dios. Y nos recomienda el Señor Jesús: entra en tu aposento. Tu aposento es como tu habitación, es decir, como tu casa. Muchas personas acostumbran solamente a orar en el templo, acostumbran a ir solamente al templo a orar.
lo cual no está mal, por supuesto, porque para eso está el templo, para eso está el altar del Señor, para venir a derramar nuestra alma delante del Señor. Pero también nosotros podemos hacerlo en nuestra casa. Y es muy recomendable que tú ores en tu casa. Es muy recomendable que tú ores por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, dentro de tu casa. Y en tu lugar secreto, en ese lugar que de pronto puedas tener en tu casa. De pronto algunos usan el closet para orar. De pronto algunos usan una salita especial, qué sé yo. Algún lugar, algún rinconcito en tu casa que tú puedas tener para entrar en secreto y hablar con tu padre que te ve en privado. Y entonces el que te ve en el privado, en lo secreto, él te recompensará en público. Esa es la promesa del Señor. Luego dice, cuando ustedes oren, y esto es algo importante, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Fíjense que dice, cuando ustedes oren, está hablando el Señor acerca de que no es si acaso van a orar. No, porque yo diría que el Señor da por descontado que todos nosotros, los hijos de Dios y todos sus discípulos, nosotros oramos constantemente. Por lo tanto, no se trata de cuando ustedes vayan a orar, sino todos los días cuando ustedes oren. Y dice esto, no sean repetitivos, como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. ¿Qué significa esto, mis amados? Sencillamente, significa que cuando nosotros estemos orando, no estemos repitiendo las mismas palabras una y otra vez, sino que nosotros podamos hablar con total libertad delante de Dios. Que todos los días tú le puedas hablar al Señor con tus palabras como le hablas normalmente a cualquier otra persona. A nosotros desde pequeñitos, especialmente en nuestras tradiciones latinoamericanas, nos enseñaron algunas oraciones en la iglesia tradicional y siempre la estamos haciendo. Por ejemplo, la oración que Jesús le enseña a sus discípulos aquí en Mateo capítulo 6, que es la oración del Padre Nuestro, esa oración tan preciosa, nos la enseñaron desde pequeñitos y la repetimos y nos la memorizamos desde muy pequeños. Y hoy ya siendo adultos, nosotros podemos repetir la oración del Padre Nuestro sin equivocarnos. Y podemos hacer esa oración todas las veces que queramos. No está nada mal. El problema es que siempre usamos esa oración para hablar con Dios. O usamos algunas otras oraciones que nos enseñaron los abuelos o los padres y siempre estamos haciendo la misma oración. No, orar significa hablar con Dios, no repetirle lo mismo que siempre. Claro, está bien que tú puedas repetir tu Padre Nuestro, sin lugar a dudas, pero tienes que hablar con Dios, aprender a decirle a Dios qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres que Él haga en tu vida. Ese tipo de cosas es muy importante. Por eso el Señor recomienda que no seamos repetitivos como los paganos, sino que nosotros le hablemos a Él con sinceridad, con honestidad dentro de nuestro tiempo de oración. Porque Dios ya sabe que tú necesitas antes de que se lo pidas. Él ya sabe cuál es tu dolor, cuál es tu problema, cuál es la causa de tu oración. Él ya lo conoce desde antes de que tú se lo pidas. Pero Dios no quiere entonces que le andes repitiendo, sino que puedas hablar con Él de una manera franca, de una manera honesta delante de Dios. Ahora, más adelante, porque hasta aquí se refiere el Señor a la oración y luego le dice en adelante, le dice, ustedes cuando oren, en el verso 9 empieza a decir, ustedes cuando oren, oren así, y es cuando les enseña entonces el Padre Nuestro, y les dice, cuando oren, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Esa es la bendita oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Pero no fue la única oración. Simplemente Jesús les estaba dando un modelo de cómo orar. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante acerca de un modelo para que nosotros podamos hacer una oración poderosa, una oración eficaz, así como dice la palabra de Dios, de que la oración eficaz del justo puede mucho. Y en Santiago dice eso. Así que vamos a aprender esto enseguida. Pero luego el Señor Jesús habla de otra disciplina muy importante que era muy común en el tiempo de los judíos de la época de Jesús y era muy común para sus discípulos, pero que desafortunadamente en nuestra época ha perdido eficacia, bueno, no tanto eficacia, ha perdido la práctica. Ya no muchas personas practican
esta otra disciplina, que es la disciplina del ayuno. Cuando en el verso 16 al 18 dice, cuando ustedes ayunen, vuelve y lo dice, así como cuando decía, cuando ustedes oren, recuerden. Así que el ayuno no era algo circunstancial, sino que era algo muy común en el pueblo de Israel. Una historia muy linda acerca de Juan Wesley dice que él le exigía a todos los ministros wesleyanos, metodistas de aquella época, de su época, les exigía que tenían que ayunar al menos 2 o 3 veces por semana para que ellos estuvieran conectados con el Espíritu de Dios. No era que se afligieran ni que hicieran sacrificios, pero sí que usaran un tiempo determinado para que ellos eh, pudieran estar conectados en oración con el Señor. Así que fíjate tú, era una práctica muy común. Sin embargo, a nosotros nos dijeron en la iglesia tradicional que deberíamos ayunar y eso de cuando en cuando, por allá de pronto por la época de Semana Santa. Y que ese era todo el ayuno, y que el ayuno era simplemente no comer carne, pero te podías hartar de comer pescado. Eso no es ayuno. La verdad, el verdadero ayuno del que Dios habla, el ayuno de corazón, el ayuno espiritual real, es hacer obras de justicia, ser misericordiosos y compasivos, ayudar a los que tienen necesidades. Es un verdadero ayuno, según dice Isaías, ¿verdad? Pero aparte de eso, la práctica del ayuno correcto es abstenerse de comer alimentos. Eso es lo que significa ayuno, abstenerse de comer alimentos. Algunos utilizan lo que le llaman el ayuno de Daniel de los 21 días, pero realmente no es en profundidad un ayuno, sino más bien una dieta acompañada de oración, lo cual es bueno. Lo que hizo Daniel fue que él se abstuvo de comer los alimentos que comía el rey, que eran carnes raras, me imagino yo, y solamente comía legumbres y verduras. Y entonces es una buena forma de tener una dieta. Yo acostumbro a hacerla las primeras 3 semanas del año. Siempre acostumbro a hacer el ayuno de Daniel, lo que se llama ayuno de Daniel. Pero realmente el ayuno puro, el ayuno real puro, es el ayuno de abstenerse de ingerir alimentos, inclusive de ingerir agua. Hay muchos pasajes de la Biblia donde vemos muchas personas practicando el ayuno. Por ejemplo, el rey Josafat, cuando recibió esa mala noticia de que estaba rodeado por todos los enemigos, lo primero que hizo fue proclamar un ayuno a todas las personas del reino para que se unieran en oración a clamar a Dios. Dense cuenta entonces que el ayuno va acompañado de oración. También Nehemías hizo un ayuno, no dice de cuántos días, pero Nehemías hizo un gran ayuno para pedirle a Dios dirección para poder reconstruir las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y quemadas. Pero entonces el ayuno estuvo acompañado de oración. Repito, ayunar sin orar es simplemente una dieta o simplemente aguantar hambre. No puedes ayunar sin tener un tiempo de oración. Amén. Entonces Jesús dice aquí, cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando, y de cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. La idea es que no tenemos nosotros que andar diciéndole a todo el mundo, estoy afligido, voy a hacer un ayuno, y mostrarse así todos, que como que no nos hemos bañado, como que no nos hemos arreglado, y para que la gente tenga pesar de nosotros porque estamos en ayuno. No se trata de eso. Dios mira lo que hay adentro de nuestro corazón. Dios mira lo secreto de nuestro corazón. Por tanto, nosotros no tenemos que andar así de esa manera, sino delante del Señor, derramar nuestro corazón y mostrarle al Señor que desde el fondo de nuestro corazón, no en la parte exterior, a eso se refiere esto, no andar mostrando de manera exterior, es decir, no como esto porque estoy en ayuno, no como esto, y andarle diciendo a otros, yo no como esto porque estoy en ayuno, no. Lo que Dios quiere es que adentro de tu corazón tú le demuestres al Señor honesta y sinceramente que estás afligiendo tu corazón, ¿verdad? Que tú estás por dentro de verdad ofreciéndole a Dios ese tiempo para tener conexión con el Espíritu Santo, para que tú puedas entender, no para mover la mano de Dios, porque algunos piensan que el ayuno y la oración son para mover la mano de Dios, como si hubiera necesidad de torcerle la mano a Dios. Recuérdate,
Dios sabe exactamente de qué cosas tú tienes necesidad, así que no tienes que andarle torciendo la mano a Dios para que te haga un milagro, para que te dé un favor. No, Dios ya lo sabe, pero Dios sí quiere que nosotros ayunemos y oremos para que Él pueda ver que nosotros estamos buscándole honesta y sinceramente. Ese es el punto acerca del ayuno y la oración. No es otra cosa, porque tratar de moverle la mano a Dios, tratar de torcerle la mano a Dios, y voy a orar, voy a ayunar 40 días y 40 noches y voy a estar orando para que Dios me haga mi milagro. No, es para que Dios te mire a ti, no para que tú veas a Dios hacer cosas. Dios es poderoso y omnipotente y además Él es soberano y Él lo va a hacer porque Él lo prometió. Lo que tienes que hacer es dentro de tu corazón, que Dios pueda mirar dentro de tu corazón tu honestidad, tu sinceridad al momento de tu ayuno, ¿correcto? Y continúa diciendo en el verso 17, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Fíjate qué lindo. Es decir, no andes diciéndole a todo el mundo o mostrando o tratando de demostrar que estás en ayuno. Él dice aquí, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino, óigalo bien, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra vez vuelve y dice lo mismo que dijo con respecto a la oración. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que Dios ya sabe qué es lo que tú necesitas, pero Dios quiere ver que tú estás disponiendo tu corazón, que estás disponiendo tu alma, que estás disponiendo un tiempo para estar conectado con Dios. Esto es lo más importante del ayuno. Nosotros por costumbre ayunamos todos los miércoles, desde hace muchísimos años atrás. Ayunamos todo el miércoles y lo hacemos regularmente hasta el mediodía o quizá un poco más tarde, pero ayunamos desde la noche anterior. Lo hacemos con un propósito de estar conectados con Dios, de decirle, Señor, necesito de ti. Más que el alimento, necesito de ti. Aliméntame con tu palabra. Así que eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Amén. Muy bien. Ahora, vamos ahora a hablar un poco acerca del matrimonio y cómo nosotros podemos afectar positivamente, hablando quiero decirlo, cómo nosotros podemos bendecir nuestro matrimonio a través de la oración y el ayuno. Aquí están viendo ustedes una imagen borrosa. Es una pareja que está allá en el fondo de un parquecito y no se ve bien. No es que la foto haya quedado mal tomada. Con toda intención quise poner esta fotografía en el fondo para que nosotros entendamos este texto que está aquí. Si tu matrimonio no se ve bien, ora por él. Es decir, si tú ves que tu matrimonio no va bien, si no lo ves bien, si crees que la forma como están ustedes viviendo en su matrimonio puede tener consecuencias muy dañinas para su propio matrimonio, para su familia, para sus vidas, entonces ustedes tienen que orar por él y ayunar por él. Amén. Así que hoy vamos a aprender cómo orar, óigame bien, cómo orar eficazmente por nuestro matrimonio y cómo durante el tiempo de ayuno tú tienes que orar. Así que alista papel y lápiz porque vamos a estar mirando esto rápidamente a través de otro pasaje que nos enseña el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Justamente miremos esto. Marcos, en el capítulo 11, versos 22 al 24, dice, entonces Jesús les dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer la verdad, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tendrán ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. ¡Ah, qué precioso pasaje! ¡Qué hermosura! Voy a volverlo a leer. Dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Este maravilloso pasaje, el Señor Jesús está enseñándonos a nosotros, sus discípulos, la forma como nosotros debemos orar. Esta es una forma eficaz de oración y yo quiero invitarte a que tú apliques este tipo de oración para tu matrimonio si estás teniendo problemas con tu matrimonio. Pero no solamente si estás teniendo problemas, también si no los tienes.
Y lo puedes usar en cualquier otra necesidad, porque el Señor Jesús dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Es decir, puedes orar por tu matrimonio, por tus finanzas, por tu salud, por tus hijos, por tu familia, por tus padres, por tus vecinos, por tus pastores, por tu iglesia, por el mundo, por lo que sea, porque el Señor dice que podemos orar por cualquier cosa. Pero lo importante es que aprendamos a orar. Entonces, quiero que miremos 6 elementos importantes que contiene este pasaje acerca de la oración eficaz, para que lo pongas en práctica y tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida cuando comiences a orar de esta manera como Jesús nos enseñó. No solamente con el Padre Nuestro, sino de manera eficaz para que todas las cosas sucedan. Así que prepárate. Vamos a empezar. La primera cosa de la que nos habla aquí el Señor es, dice, tengan fe. Así comienza este pasaje de Marcos capítulo 11. Tengan fe en Dios. Es lo más importante. Luego, lo primero que tú tienes que hacer cuando comiences a orar es orar enfocándote en Dios, no en el problema. Repito, orar enfocándote en Dios y no en los problemas. La dificultad que hay cuando nosotros oramos muchas veces es que comenzamos siempre a orar pidiéndole a Dios por el problema. Señor, mira este problema. Señor, mira este problema. Señor, mira este problema. Le estamos diciendo siempre al Señor así. Le estamos diciendo, Señor, mira mi marido que es un borracho. Mira, Señor, mi mujer que es una malgastadora. Mira que mi mujer es desordenada. Mira que mi marido me golpea. Mira que aquí, mira que allá. Una cantidad. Siempre estamos nosotros presentándole a Dios el problema. Y cada vez que nosotros nos fijamos más en el problema, pues lo agigantamos. Cada vez que tú te enfocas en el problema, lo estás alimentando. Pero el Señor Jesús nos dice aquí que cuando nosotros vayamos a orar durante nuestro tiempo de ayuno, nos enfoquemos en Dios y no en los problemas. Es decir, cuando tú vayas a orar, tú tienes que recordar lo que dijo el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es la primera parte del Padre Nuestro. Enfocarte en Dios. Es decir, en lugar de sentarte a hablar con Dios acerca del problema tan grande en el que estás, que ya Dios lo sabe de antemano, lo que el Señor quiere es que tú te enfoques en Él primeramente. Que tú reconozcas que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo puede, que todo lo sabe. Tú tienes que venir delante de Dios y de reconocer que Él es un Dios maravilloso, que tú le amas con todo tu corazón, que tú estás convencido, convencida de que Él puede hacer las cosas mucho más allá de lo que tú te puedes imaginar o de lo que tú le puedes pedir. Eso es enfocarse en Dios, eso es tener fe en Dios. Así que cuando comiences tu oración, comienza por resaltar quién es Dios. No tanto digamos, alabar a Dios, porque sí lo estás haciendo, sino para que tú en tu corazón te empieces a convencer de que delante de quien estás derramando tu alma, delante de quien estás orando, es la persona más poderosa que existe sobre todo el universo. Es la única persona que te puede suplir todo lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir. Tengan fe en Dios. Es que tú centres toda tu atención en Dios, no en el problema. Que cuando tú vayas en la oración durante el tiempo de ayuno, te enfoques exclusivamente en Dios, en su poder, en su gracia, en su fidelidad, en su amor, porque Él te ama de tal manera que hasta su propia vida la entregó en la cruz por ti. Así que es muy importante eso. No vayas primeramente llevándole el problema. Señor, mira este problema que tengo. Señor, mira esto que me está atormentando. Él ya lo sabe desde antes de que tú se lo pidas, recuérdalo. Pero lo que Dios quiere es que nosotros vayamos primeramente a enfocarnos en Él. Amén. Muy bien. Lo segundo es cuando dice, ustedes pueden decir a esta montaña. Si ven ustedes aquí esta imagen que tenemos en la pantalla, ustedes ven una multitud de personas en una calle. Yo no sé dónde es esa calle, pero es una multitud de personas caminando por una calle. ¿En quién te vas a enfocar? A veces nuestros problemas son tan múltiples que no sabemos cuál de ellos escoger. Pues bueno, lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos es que identifiques tu problema. Que cuando tú vayas durante tu tiempo de ayuno a orar, tú identifiques cuál es tu problema. A veces cuando vamos a orar le decimos, Señor, te pido por mi matrimonio. Señor, te pido que nos ayudes a convivir. Señor, te pido que esto. Señor, te pido que aquello. No, Dios quiere que tú le digas
cuál es el problema por el cual tú le estás consultando en oración y ayuda. Díselo claramente. Si tu marido es un borracho, pues entonces tú tienes que decirle al Señor, Señor, mi marido es un borracho. Si tu mujer es descuidada con la casa y es desordenada y eso te está causando problemas en tu matrimonio, entonces tú tienes que decirle, Señor, mi esposa es desordenada. Si tu marido es maldiciente y es grosero y es violento, entonces tú tienes que decirle al Señor exactamente eso, cualquiera que sea tu problema. Si el problema es que, por ejemplo, el hombre es malgastador y se gasta el dinero de la casa en cualquier otra cosa, o es la mujer, bueno, lo que sea, pero tienes que venir delante de él y decirle cuál es esa montaña que tú quieres que él mueva. Por eso dice, ustedes pueden decir a esta montaña. Jesús no dijo, ustedes pueden decirle a cualquier montaña, no, a esta, a esta, a esta. Es esta montaña la que yo quiero que Dios mueva. ¿Correcto? Así que lo segundo es que tienes que identificar el problema. Repito, número uno, acuérdate, enfócate en Dios y no en el problema. Número dos, entonces, es identificar tu problema con absoluta claridad. Pide al Espíritu Santo que te ayude a identificar cuál es el problema que estás viviendo en este momento en tu matrimonio, pero absolutamente claro. ¿Correcto? Si es un problema de infidelidad que tú sospechas o que ya lo sabes, también dile al Señor, Señor, oro porque mi marido está cometiendo infidelidad, está siendo adúltero y entonces, Señor, yo quiero que él cambie. Si sabes detalles, dile todos esos detalles al Señor en tu oración. Amén. Lo tercero, después de decir, ustedes pueden decir a esta montaña, dice, levántate y échate al mar. Levántate y échate al mar. Observen ustedes que decía, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Identificaste tu problema? Sí. Ahora, ¿qué es lo que quieres que Dios haga con ese problema? Pídele a Dios por lo que quieres que suceda. Es decir, ¿qué quieres que pase con eso? Señor, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras. No, ¿qué es lo que quieres? Es como cuando uno está orando por un enfermo. Si tú no tienes suficiente fe en que Dios lo puede sanar, entonces regularmente lo que la gente hace es decir, Señor, que sea tu voluntad sobre la enfermedad de esta persona. Es decir, si se muere, pues esa era tu voluntad, y si se sana, también era tu voluntad. Eso es como dejar a la deriva las cosas. No, si tú ves que, por ejemplo, tu esposo, tu esposa está enferma, tú tienes que orar, Señor, en el nombre de Jesús te pido que lo levantes de esa cama, que lo sanes por completo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú le ayudes a los médicos a encontrar la cura, bueno, lo que sea, pero tienes que pedirle a Dios por lo que quieres que suceda. Dios quiere eso. Dios quiere que tú le digas, hoy, ¿qué quieres que haga? ¿Te acuerdas de un pasaje de la Biblia en donde dos ciegos fueron a buscar al Señor Jesús? Y parece irónico, pero Jesús les preguntó a los dos ciegos, ¿qué quiere que haga por ustedes? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Esto es increíble. ¿Cómo que qué quieren que haga? Si están ciegos y vienen a buscarte, pues es obvio que quieren que les devuelvan la vista. Pero Jesús les hizo la pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Lo mismo es lo que Dios nos pregunta a nosotros cuando vamos en oración. ¿Qué quieres que haga por ti? Dios ya sabe de lo que tú necesitas, pero Dios quiere que tú le expreses qué es lo que quieres que suceda. Así que si tú quieres que tu matrimonio se enderezca, no andes con palabras dubitativas ni andes con palabras abiertas. Dile exactamente qué es lo que quieres. Yo quiero tener un matrimonio armonioso. Yo quiero volver a sentir amor por mi marido, que mi marido vuelva a sentir amor por mí o mi esposa, qué sé yo. Yo quiero volver bueno, lo que sea, pero que tú le digas concretamente qué es lo que tú quieres que suceda en medio de ese problema que tú le estás mostrando al Señor, ¿correcto? Luego de esto dice, dile a la montaña que se levante, que se eche al mar. Luego el Señor Jesús dice, pero, óigalo bien, pero, ahí hay una parte muy importante. Ese pero es la condición. No basta simplemente con enfocarnos en Dios, con decirle cuál es el problema y con decirle a Dios qué es lo que queremos que Él haga con ese problema, sino que nosotros dice, pero ustedes deben creer de verdad que ocurrirá. Deben creer. Esa es la parte más importante. Y me gusta el pero deben creer. Es decir, hay una condición. Si tú no crees que de verdad ocurrirá lo que le estás pidiendo a Dios, entonces ni para qué estás orando, ni para qué estás ayunando. Es decir, tú tienes que creer que Dios hará lo que le estás pidiendo en oración. Cuando tú te sientas a orar con Dios,
a pedirle por esa situación que estás viviendo, tienes que desde el principio creer en tu corazón que lo que le estás pidiendo a Dios que suceda va a suceder. Amén. Es muy importante esto. Y a continuación dice, y no tener ninguna duda en el corazón. Ninguna duda en el corazón. No, esa es otra condición. O sea, primero deben creer. Cuando ustedes se pongan a hablar, tienen que creer que están. Primeramente, recuerde, si te enfocaste en Dios, entonces tú sabes que estás hablando con el Todopoderoso. Tú estás yendo al único que puede solucionar tus problemas. A lo mejor, como la mujer del flujo de sangre, tú ya te has gastado todo el dinero que tenías, todos los recursos que tenías, buscando la solución a tus problemas y no los has hallado. Pero ahora, cuando estás en el ayuno y la oración, estás delante de aquel que todo lo puede. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, tú tienes que no albergar ninguna duda. Primero, ya sabes que cuando estás con Dios vas a tener una respuesta y no tienes que tener ninguna duda en tu corazón. No respecto de ti, sino respecto de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios ha prometido hacer. ¿Correcto? Así que, quinto, cuando ores, no dudes. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 3, dice que cuando nosotros oremos, no debemos dudar, porque las personas que dudan son como las olas del mar que van y vienen. Y dice, no piensen que si hacen eso, es decir, no piensen que si ustedes oran teniendo una duda en su corazón, van a recibir cosa alguna. Es decir, si ustedes dudan, no van a recibir nada. Eso es lo que dice Santiago. Y casi lo mismo que está diciendo Jesús. No tengan ninguna duda en su corazón. Es decir, no duden. Si tienes una pizca de duda, tu oración puede fallar. Así que cuando vayas delante de Dios, recuerda, ve delante del Señor, enfocado en Él, en el poder de Dios, no en lo grande de tu problema, como cuando David estuvo enfrentándose al gigante. La gente, todo el ejército de Israel, que era muy poderoso, todo ese ejército de Israel, solamente veía al gigante y por eso no pudieron enfrentarlo. Pero David, cuando llegó, él solamente veía el poder y la majestad de Dios. Cuando con eso él fue en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel y derrotó al gigante. De eso se trata. Entonces, centra toda tu atención en el poder de Dios. Número 2, recuerda, tienes que identificar claramente tu problema. Número 3, pídele al Señor con absoluta claridad qué es lo que quieres que suceda en medio de ese problema. Número 4, que fue lo que vimos ahora, ¿verdad? Pídele a Dios en oración, creyendo que Él hará lo que tú le estás pidiendo. Y número 5, cuando ores, no dudes. No tengas duda en tu corazón, sino que ve firmemente. Finalmente, lo último, y este me parece maravilloso, dice el Señor, si creen que la han recibido, será suya. Si creen que la han recibido, será suya. Recuerden, hay 3 condiciones que pone el Señor aquí para recibir un milagro, para recibir una respuesta de Dios. Número 1, pero deben creer que Dios hará lo que ustedes están pidiendo. Número 2, no duden en su corazón. Y número 3, tienen que creer que ya la han recibido. Desde el mismo momento que ustedes comienzan a orar, tienen que creer que ya sucedió. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es decir, vive conforme a lo que le pediste a Dios. Recuerdo la oración de Ana ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Ana, la esposa afligida porque no podía tener hijos, estaba muy adolorida porque su marido Elcana quería tener hijos con ella, pero ella era estéril y la concubina que él tenía, Penina, sí tenía hijos y la vivía humillando todo el tiempo. Y ella fue una mañana en ayuno y oración a derramar su alma delante del Señor. Y ella recibió una respuesta de parte de Dios por boca del sacerdote Elí. Y después de que él se confundió, ya cuando recibió la revelación del Espíritu Santo, él le dijo, mujer, ve y se haga conforme a lo que tú le pediste al Señor. Es decir, que ella salió de su casa y se fue a vivir conforme lo que le había pedido a Dios, porque estaba segura de que ella le había pedido a Dios que le diera un hijo con Elcana, su marido. Y ella se fue para su casa y ella empezó a vivir como que ya no era estéril, sino que como que ya era fértil. Y efectivamente concibió un hijo que se llamó Samuel, el gran profeta Samuel. Amén. Así que es muy interesante que tú aprendas a vivir conforme a lo que ya le pediste al Señor. Es decir,
Si tú pediste por armonía en tu hogar, empieza a sentir armonía en tu hogar. Empieza a vivir como si tu hogar ya fuera un hogar armónico. Empieza a vivir, por ejemplo, si tú estás orando para que tu marido llegue a los caminos del Señor, que te acompañe a la iglesia, que ore contigo. Empieza a vivir, no mirarlo como un borracho, un enemigo, no mirarlo como una persona inadecuada. No, por el contrario, míralo como alguien que te ama. Mira que tu marido te ama. Mira que tu marido te empieza a respetar. No lo mires con recelo, con resentimiento. Empieza a vivir conforme a lo que le pediste al Señor. Esa es la fórmula de Dios. Para terminar, quiero recordarles simplemente los pasos para que ustedes no se olviden. ¿Cómo orar por tu matrimonio durante tu tiempo de ayuno? Número 1, enfócate en Dios y no en los problemas. Número 2, identifica tu problema. Pídele a Dios por lo que quieres que suceda. Número 4, cree que Dios hará lo que estás pidiendo en oración. Número 5, cuando ores, no dudes. Y número 6, vive conforme a lo que le pediste. Esto es muy importante. Recuerda, lo que le pediste al Señor, Él te lo va a conceder si tú crees y no dudas en tu corazón. Amén. Así que, alabado sea el nombre de Dios. Bendito Dios por todo esto que nos está regalando. Quiero invitarte a que puedas poner en práctica este tiempo de oración y de ayuno en tu vida, para que tú seas bendiciendo tu hogar, para que tu hogar sea un hogar bendecido, para que tu esposa, tu esposo sean bendecidos, tus hijos sean bendecidos. Y esta oración la puedes hacer por cualquier cosa que tengas necesidad. Cualquier cosa puedes utilizar este modelo de oración que nos enseña el Señor Jesucristo. Amén. Así que quiero animarte en el nombre de Jesús para que el martes próximo a las 7 de la noche nos podamos reunir también por aquí mismo, por estos canales de Facebook, YouTube o Instagram, para que tengamos nuestra célula. En nuestra célula vamos a estar hablando un poquito más acerca de este asunto, así que conéctate a nosotros el próximo martes a las 7 de la noche y vamos a poder continuar hablando acerca de estos asuntos. Ya para terminar, antes de orar, quiero recordarles también que el próximo domingo 4 de octubre será nuestra reapertura al interior del santuario. Es decir, vamos a tener nuestro servicio en el interior del edificio. Así que bienvenidos todos ustedes que estaban esperando que tuviéramos este tiempo. Allí los esperamos a las 12:30 en punto del mediodía del domingo 4 de octubre. Si Dios nos lo permite, vamos a tener bautizos y vamos a tener también pues la Santa Cena, que es el primer domingo del mes de octubre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, amigos, amigas. Espero en el Señor que todo esté bien con ustedes en este día maravilloso. Una vez más les pedimos excusas por no tener música previamente a nuestro servicio en el día de hoy, pero ya les conté al principio cuál fue la dificultad que tuvimos. Pero aquí estamos para la gloria del Señor, felices de saber pues que prontamente nuestra chiquita, nuestra hija, va a contraer nupcias con su amado novio. Así que estamos felices y les queremos compartir nuestra felicidad, nuestro gozo a todos ustedes. Muy bien, quiero invitarles a que oremos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitarle para que podamos decirle a Dios que queremos encomendar nuestra vida y nuestro camino a Él. Amén. Vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por enseñarnos a orar, por enseñarnos la importancia del ayuno y de la oración. Oro por cada matrimonio, Señor, que en esta hora, Padre, están teniendo alguna dificultad de cualquier índole. Aún los que están, Señor, al borde del divorcio. ¿Y por qué no? También por aquellos que ya se han divorciado, Señor. Que sabemos que tú puedes dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fueran. Por tanto, yo creo que tú también puedes, Señor, volver a la vida esos matrimonios que han caído, Señor, en la desgracia del divorcio. Pero bendigo, Señor, la vida de cada matrimonio. Bendigo a la esposa, bendigo al esposo, bendigo a los hijos, bendigo a la familia, bendigo el hogar. Bendigo en tu nombre, Señor Jesús, las finanzas de cada hogar, la salud, tanto física como mental y espiritual y emocional. Te pido, Dios, que levantes a estas familias en bendición, que fortalezcas estos hogares, estos matrimonios, Señor.
que ellos sean redimidos, Señor, por tu gracia, que ellos sean restaurados, Señor, por tu favor, que tu presencia sea manifiesta en cada hogar. Señor, permite que mis hermanos y mis hermanas puedan llegar delante de ti en oración, practicando la disciplina del ayuno, buscándote, Señor, a través de la oración de una manera eficaz. Y que seas tú, Señor, escuchando su corazón, escuchando lo que ellos tienen para ti y concediendo las peticiones de sus corazones. Asimismo, oro por mi matrimonio, oro por mi esposa, María Victoria, oro por mis hijos, Natalia y David. Oro, Señor, por nuestro hogar y te pido que nos bendigas también a nosotros. Permite que todos nosotros, Señor, seamos fuente de bendición a donde quiera que vayamos. Que seamos luz en medio de las tinieblas y que seamos sal para ponerle sabor a esta tierra. Gracias, Dios, por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, amigos, amigas, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Espero en el nombre de Jesús que todo esté bien con todos ustedes en esta semana, que tengan una semana de mucha bendición y recuerden, nos vemos el martes, si Dios nos lo permite, a las 7 de la noche por nuestro servicio de la célula, por YouTube, por Facebook y por Instagram. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Gracias a